En esta hora vamos a abrir la palabra de Dios juntos y les invito a que me acompañen primeramente en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, al capítulo 7. Vamos a detenernos ahí un momento. 17. Sí, San Mateo 17. En San Mateo 17 tenemos ahí un capítulo, es un capítulo y comienza con algo muy, muy importante. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título que encuentran ustedes ahí cuando apenas se abren en San Mateo 17? La transfiguración, la transfiguración. No vamos a detenernos demasiado en este pasaje, no es nuestro texto base, pero la transfiguración, ahí en ese momento sucede algo. El Señor Jesús invita a 3 de sus discípulos a acompañarle en una caminata por la montaña y algo sucede. El Señor Jesús, estando orando, recibe esa gloria y esa majestad de lo alto que le pertenecen, pero en ese cuerpo humano, ¿verdad? Debilitado también, cansado. Y Jesús se transfigura. Podemos ver ahí, y los discípulos han podido ver, han podido presenciar una luz y una gloria tan grande, que ahí cuando lo van a leer detenidamente en casa van a ver que los discípulos caen al suelo como muertos, asustados, temblando. Esa transfiguración siempre la he visto yo como un aperitivo, como un appetizer. Cuando uno va a comer le ponen ahí unos snacks, unos chips, ¿verdad? Antes de la comida. Siempre lo he visto yo la transfiguración como un aperitivo de lo que será. Lo que será en aquella segunda venida de Jesús, cuando Él se regrese y se muestre en gloria y majestad, cuando vendrá con su Padre y con sus santos ángeles. Y entonces, cuando Él venga, esa su gloria será reflejada en sus hijos, quienes, dice Pablo, seremos transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Y esto lleno de mortalidad, decía Pablo, será transformado, será vestido de inmortalidad. La transfiguración no tiene que ser solamente un momento futuro, porque sí estamos viendo a eso como un aperitivo a lo que será en el futuro, pero la transfiguración tiene que ser una constante en nuestra vida ahora, en el presente. ¿Qué creen ustedes? ¿No es importante que nosotros reflejemos lo más posible, verdad? Por la misericordia de Dios, esa su gloria, ese su carácter día a día. Amén. Que sea la transfiguración en nosotros un estilo de vida. Amén. Como ya comenzamos antes de pasar al servicio de culto divino, comenzamos las elecciones en nuestra iglesia, aquí en nuestro distrito también. Y vamos a tener las reuniones estas de nombramientos. Y como ustedes lo han establecido aquí en su iglesia, lo hacen cada 2 años. ¿Verdad? Hay iglesias que lo hacen cada año, cada 2 años. ¿Y por qué entonces resulta que renovamos y reorganizamos la dirección del liderazgo de las iglesias? Hay un objetivo para eso, ¿no? Hay un objetivo principal. El objetivo principal es el crecimiento, el desarrollo de la obra de Dios, ¿cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta que a través de la historia de la Biblia, Dios ha puesto diferentes líderes en diferentes etapas de la historia con un propósito bien definido, ¿verdad? Con un plan, una tarea bien definida. Y el Señor está guiando su iglesia. ¿Creen ustedes que sí lo está haciendo? Amén. Ahora, en la elección de los siervos, en la elección de sus siervos, Dios utiliza un criterio. Cuando Dios escoge, Él utiliza su barra de medir, ¿cierto? Cuando Dios escoge, Él tiene en mente y ve algo que tú y yo no podemos ver, ¿cierto?
Y Dios utiliza su criterio y lastimosamente muchas veces el criterio de Dios no necesariamente coincide con nuestro criterio. Porque nosotros vemos, no, afuera, vemos por fuera, pero Dios ve el corazón. Dios ve todo. Nosotros vemos en parte, pero Dios ve por completo. Sin embargo, cuando Dios escoge el hombre, la mujer, Dios escoge el hombre y la mujer adecuada para el tiempo en que vivimos, para un tiempo específico. Cuando Dios escoge y llama para una circunstancia puntual, porque Dios tiene un plan. Cuando Dios llama es porque Él sabe que hay una necesidad específica en su iglesia, en ese punto concreto, y no hay accidentes con Dios. Con Dios no existe el azar. Sucedió, me votaron, me propusieron. Vaya, qué suerte. No, esto no es. Cuando Dios llama no hay el azar. No hay tampoco el favoritismo, porque ante Dios somos todos iguales. Y ante Dios todos nosotros somos pecadores. No hay, si fuera ni uno digno. Inclusive yo que hablo. Porque ante Dios todos necesitamos de su gracia, de su perdón. Ahora, como dije, el avance y el desarrollo de la obra es el objetivo principal. Y yo no predico mucho de esto. De hecho, predico de esto una vez cada 2 años o una vez cada año. Pero hoy quiero que veamos juntos un pasaje en 1 de Samuel, que es nuestro texto base. Y te invito a que busques conmigo ahí, en el libro de Samuel, 1 de Samuel, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 7. 1 de Samuel 8, 7. Okay. ¿Listos? La palabra de Dios dice así, 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine yo sobre ellos. Amén. Pregunta, ¿la voz de quién le está diciendo Dios a Samuel que haga caso? La voz del pueblo. Y yo me pregunto, ¿y cuándo la voz del pueblo ha sido más importante que la voz de Dios? ¿En qué momento la voz del pueblo es más importante y de más peso que la voz de Dios? ¿En qué momento la voz del pueblo es más importante que la voz de Dios? ¿Cuál es la voz que tiene y el criterio que tiene peso verdadero? La voz de Dios. Y entonces a mí yo me confundo de alguna manera aquí y digo, ¿por qué será que Dios le dice a Samuel, hazle caso a ellos? Hazle caso a la voz del pueblo. Saben, todos nosotros fuimos llamados a servir. Todos nosotros, el momento que dijimos sí a Cristo, entonces eso ya es un llamado a servir. En el área, en el aspecto que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado. Si no tengo un cargo en la iglesia, si no tengo una función específica, si no me dieron a abrir la puerta o si no me dieron a recoger la ofrenda, ¿quiere decir que yo no sirvo a Dios? Todos nosotros servimos a Dios, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos en que Jesús escogió sus discípulos, ¿se acuerdan que Él escogió los discípulos, los 12? No los escogió porque eran mejores, ¿verdad que no? ¿Verdad que eran tercos? ¿Verdad que eran con unos caracteres fuertes, ¿verdad? Peleoneros, los hijos del trueno. Eran así bien, Pedro, ¿verdad? Coléricos. Y
Y Dios los escogió a pesar de sus defectos, porque Dios vio en ellos que eran los más dispuestos ¿a qué? A seguirle. Cuando Dios llama a sus discípulos, cuando Jesús, que es Dios en carne y hueso, descendió a este mundo, llama a sus discípulos, a muchos de ellos les decía, sígueme, sígueme. Y tenemos el ejemplo de muchos de ellos, de los escogidos que dejaron todo y lo siguieron. Dejaron sus redes, dejaron el puestecito del cobro ahí y lo siguieron. Dejaron su familia, lo siguieron. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, ese llamado es el llamado más importante que existe jamás. Y quiero que pongas atención a este punto. Cuando Dios llama, ese es el llamado más importante. El Rey del universo, el que todo lo tiene, hasta su propia vida de ustedes y la mía en sus manos, ese Dios a quien yo soy como una hormiguita, Él me llama. ¡Wow! Eso nos tiene que decir a nosotros de qué privilegio, qué tan grande privilegio es cuando Dios nos llama a servirle. Amén. ¿Y por qué me llamas a mí? ¿Tú no sabes quién soy, Señor? Yo no sé a qué te llama Dios hoy. Yo no sé si Dios te llama a tomar una decisión importante en tu vida y sabes que es la decisión de Dios y sabes que es Dios quien te llama a eso y lo estás posponiendo y posponiendo y posponiendo. Yo no sé a lo que te llama Dios hoy, en este momento, o te va a llamar al día de mañana. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta que nunca apagues el llamado de Dios. Nunca apagues, nunca rechaces el llamado de Dios. Porque cuando Dios llama, Dios prepara a los llamados, a los escogidos. Los líderes tienen un privilegio, ¿cierto? Tienen un privilegio y una responsabilidad. Una responsabilidad de llevar la obra de Dios más adelante, de avanzar, de dar un paso más, de acercarnos más a la venida de Jesús, ¿no? De hacer que Cristo ya vuelva de una vez por todas. Y entonces cuando en la iglesia nombramos líderes, estamos pidiendo un nivel a nuestra iglesia. Entonces, cuando ponemos y nombramos líderes, estamos dando un nivel más alto o más bajo, dependiendo de los líderes que estamos escogiendo. Y quisiéramos que viéramos este procedimiento en esta perspectiva. El progreso de la obra de Dios depende no de los hombres, ¿verdad que no? Dios es el que dirige su iglesia. Sin embargo, Dios usa los hombres, así pecadores como son, para llevar adelante su obra. Entonces, cuanto más involucrados estemos en la oración, en buscar la dirección del Señor para el liderazgo de nuestra iglesia aquí en San Mateo, más bendecido serás tú, más bendecida será tu familia. ¿Por qué? Porque Dios será el que guía. Y cuando tú oras, cuando tú te entregas a Dios, Dios se va a manifestar. Cuando leemos la Biblia, nunca encontramos, sí encontramos, pero nunca encontramos como una cosa buena el escogerse a sí mismo, el nombrarse a sí mismo. ¿Verdad que no? Cuando leemos de Lucifer en Isaías capítulo 14, ese ángel, ¿verdad? Ese lucero de la mañana, él fue el primero que se nombró a sí mismo. Ahí lo pueden leer ustedes, Lucifer. En Isaías 14, del 12 al 14, ¿verdad? Él decía, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré. En otras palabras, le decía a la creación de Dios, a los ángeles, yo soy el bueno aquí para estar enfrente. Y entre los 12 discípulos que Jesús escogió, o más bien dicho, entre los 11 que Jesús escogió, Judas, el Iscariote, Jesús no lo escogió.
Ese mismo vino a proponerse, a buscar un lugar entre los más allegados a Jesús. Y buscó el favor de los discípulos. Y Jesús no le dio tampoco la bienvenida, pero tampoco lo rechazó. Entonces, este aspecto de autoproponerse, este aspecto de nominarse, de nombrarse a uno mismo, de ofrecerse a uno mismo, jamás se ha visto. No viene de Dios. Cuando miramos a todos los profetas también en la Biblia, Dios ha estado llamando y tampoco no leemos que algún profeta dijo, yo quiero ser profeta aquí. Hay alguno que otro caso. Pero eso no eran de Dios. Dios llama a sus profetas. Y hemos visto que cuando Dios llama a sus profetas, también los profetas tenían su momento de miedo, de rechazo, de preocupación, dándose cuenta de la responsabilidad que eso contraía. Sin embargo, los profetas del Señor aceptaron, no pusieron resistencia. Entonces, ¿quién es el que escoge? ¿Quién es el que de verdad elige a los líderes de la iglesia? ¿Será que la conferencia le trae el pastor, que la conferencia bueno, se le ocurrió que este pastor vaya para allá? ¿O es Dios quien escoge? ¿O será que Dios, o es Dios quien escoge, quien pone los líderes de hoy, el líder de mañana? Y leímos nosotros en 1 de Samuel que la voz del pueblo, ¿qué quería el pueblo? Que Samuel tenía que escuchar la voz del pueblo. ¿Qué es lo que quería el pueblo? Quería un gobernante, quería un rey. ¿Y quién era su rey? Dios mismo era su rey. Sin embargo, ellos dicen, ya no queremos este rey. Ya no queremos este gobernante. Queremos otro que nosotros queremos escoger. Con nuestros propios criterios. Ya no nos gusta el rey que tenemos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste panorama. Y a mí me fascina este pasaje porque, en fin, ustedes saben, Dios dirige a Samuel y le apunta hacia el primer rey de Israel, a Saúl, ¿verdad? Y es interesante que el plan original de Dios no era tener ellos unos reyes, sino que Dios sea su rey, Dios sea su gobernante. Mas el pueblo escoge y quiere, demanda más bien. Por esto Samuel está preocupado y Dios le dice, no te preocupes, hazles caso porque no están contra ti, porque estaban enfurecidos, sino están contra mí. A mí me están desechando. Y yo quiero que extraigamos una lección en esta hora para nosotros. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales nosotros decidimos y nos rebelamos visiblemente o algo a escondidas, que ya no quiero que Dios sea el rey en mi vida. No quiero que Dios sea el que lidere mi vida. ¿Saben que yo también puedo? Yo las voy a hacer según lo que yo piense mejor, porque la última vez que le hice caso a Dios, como que no me fue muy bien. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Hay momentos en los cuales digo, Dios me dice, no te cruces, ahí está la luz, estoy lejos, está en amarillo. Y Dios me dice, mejor detente. Y no, le voy a pisar, déjame que ahorita conduzco yo el carro. Y a lo mejor me dan un ticket de la luz roja. Entonces, cuando yo decido hacer mi propio líder, mi propio rey, mi propio gobernante, ¿cómo voy a acabar? Mal. Y quiero que vean ustedes la actitud de Dios en cuanto al pueblo. Cuando Dios ve que el pueblo lo rechaza, quiere otro líder, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Saben lo que hacemos los hombres? Cuando es que no me han nombrado, no me han escogido, yo me voy a otra iglesia. Yo aquí no aparezco. Porque ¿cómo es posible? Si no me han nombrado, no me han escogido, si yo tantos años llevo en la iglesia.
Tampoco este año me escogieron. No, yo de aquí me llevo mis juguetes y me voy. Esa es la actitud humana. Pero ¿saben lo que hace Dios cuando aún a Él mismo lo rechazan? ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Más adelante, pasamos un par de páginas en Samuel capítulo 12. Samuel capítulo 12. Ya Dios les da al rey Saúl, ya ellos tienen que estar contentos ahora. Dios les entrega su pedido, Dios les hace caso, ok, ya no me quieren lo suyo, aquí les va. Versículo 13, capítulo 12, 1 Samuel, versículo 13. 12, 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Y ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Cuidado con lo que le pidas a Dios, porque Dios te va a hacer caso. Cuidado. Ahora, el pueblo ahí estaba ya preocupado y con miedo, porque Samuel le está diciendo, mire, para que vean que Dios es fiel con ustedes y Dios les está concediendo este pedido, aunque no sea su voluntad, mandó una señal, unos truenos, una tormenta muy fuerte en el tiempo de la siega, ahí en el versículo 17. Y todos se atormentaron. Ojalá, el versículo 19, que no muramos, por favor, Samuel, habla con Dios, ruega por tus siervos. ¿Y saben lo que hace Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios cuando su pueblo se rebela, lo rechaza, quiere seguir su propio plan? Dios no dice, ¿no me escogieron? Chao. ¿Saben lo que hace Dios? Léanlo conmigo en el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Aun cuando lo desechan a Dios, aun cuando no lo eligen, yo no te desampararé. Yo no los dejaré. Seguiré con ustedes. O sea, seguiré sirviéndoles, estaré disponible, estaré ahí. Esta es la actitud divina. Este es el hombre, la mujer de Dios, que se dirige por el Espíritu de Dios. Los imperios del mundo han caído o han prosperado en base al liderazgo, a sus líderes. Y muchas veces los líderes humanos, y ya por fin se acabó con las elecciones, los líderes humanos se escogen, ¿verdad?, según criterios humanos. Pero el liderazgo divino, el liderazgo de la obra de Dios se ha de escoger según criterio divino. Y tiene mucho que ver. Esta ley, estos criterios se tienen que aplicar en la iglesia. Dios habló palabras claras a sus siervos. En Éxodo capítulo 18, no tenemos mucho tiempo para leerlo. En Éxodo capítulo 18, el versículo 21, Dios le da instrucción a Moisés a quién escoger. Éxodo 18, 21. ¿A quién escoger como líderes? Y hay ahí unas claves importantes. Dice que escoja Moisés entre el pueblo a hombres o mujeres, podemos decir en este día, que sean de virtud, ¿verdad? Que tengan virtudes, cualidades, que sean temerosos, temerosas de Dios, que sean fieles a la verdad. Y que dice que teman a la avaricia. ¡Wow! Vamos a detenernos en este punto de la avaricia. ¿Qué quiere decir ser un hombre, una mujer avara? Que tengas más, que quieres tener más y más y más. ¿Cómo es la descripción de un líder que es avaro? ¿Quiere decir que solo lo guarda para él?
No comparte. Muy bueno, un líder que no comparte. Un líder que solamente está buscando que los ojos estén solo para él. Un líder que busca que siempre a él le den las gracias y a él le reconozcan o la reconozcan. Este es un líder que no odia la avaricia, sino que le gusta. La avaricia no tiene que ver solo con el dinero, tiene que ver con la fama, con el reconocimiento, ¿cierto? Entonces Dios le está dando instrucción clara a Moisés cómo escoger. Y cuando los agricultores plantan, siembran las semillas, no escogen cualquier semilla, ¿verdad que no? Por lo general se escoge una semilla buena, ¿verdad? Una semilla que tú vas a decir, si pones una chiquitita, quizás todo lo demás va a salir chiquitito, ¿verdad? Si pones una buena semilla va a dar, posiblemente con la ayuda de Dios va a dar fruto. Está claro que Dios da dones y da talentos a todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes no tienen ningún talento? Todos tenemos por lo menos uno. Entonces, si Dios nos dio, aunque sea uno, quiere decir que ya somos buenos para ponerlo en el servicio de Dios. Sin embargo, yo les pregunto, si subieran ustedes a una avioneta, a un avión de pasajeros para hacer un viaje, si el piloto habla ahí en las bocinas, buenas tardes, bienvenidos a nuestro bordo. Qué bueno que están volando con nosotros hoy. Yo soy un piloto muy espiritual, leo mi Biblia todos los días, 2 horas, y oro 2 horas, así como vimos en el video de Probad y Ver. Yo soy un piloto que oro, leo la Biblia, creo en Dios, pero jamás he volado esta avioneta. Ni siquiera sé cómo se prende, aquí me están mostrando apenas. Pero confíen en mí, Dios estará con nosotros. Yo oré esta mañana. ¿Cuántos de ustedes quisieran yo me bajo de aquí, yo no quiero volar? ¿Verdad que sí? Es importante la espiritualidad de los líderes de la iglesia. Es clave porque es el liderazgo espiritual. Sin embargo, tienen que haber algunos dones, ¿verdad? Algunos conocimientos, algunas aptitudes que Dios está buscando en ti. Y Dios las ve. Aunque a veces los hombres no las vemos, Dios las ve. Por eso es importante ponerle a Dios como el líder de nuestras elecciones, como el líder de su iglesia, que Él dirija en cada momento. Para concluir, cuando les van a llegar llamadas, ¿verdad? Hermano, hermana, Dios nos ha mostrado que usted pudiera dirigir, pudiera ayudar, pudiera servir en X o Y departamento, en algún puesto de servicio que hay. Ustedes tomen su tiempo para orar. Hubo un muchacho bien feíto que se le acercó a la muchacha más bonita de toda la universidad. Y se le acercó y le dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dios me reveló, Dios me dijo que tú y yo nos tenemos que casar. Entonces la muchacha se sorprendió un poquito. Espérate, déjeme que yo ore también. Y si Dios me revela lo mismo, entonces ahí hablamos. Lo que pasa es que jamás le reveló Dios lo mismo. Entonces lo que quisiéramos es que ustedes tomaran un tiempo para oración. Y que sientan el llamado que Dios les hace. No, mire, hermana, le llamamos porque Dios nos ha mostrado que usted será bueno para servir como diaconisa. Oh, qué bueno, esperaba años que me llamen para eso, buenísimo. Ore. Gracias, qué privilegio. Déjeme un par de días para hablar con el Señor. Prepare su corazón. ¿Qué les parece? Consultar con Dios. En conclusión, hay que rechazar contundentemente ser nosotros el instrumento que los hombres quieren usar para llevar a cabo sus propios objetivos. Que no te usen
que te use solamente Dios. No somos ningún objeto. El llamado es un llamado sagrado. Y la colaboración entre el ser humano y el Espíritu Santo tiene que ser primordial. Concluyo con un versículo que se encuentra en el libro de Hechos. Hechos 15. Te invito a que busques conmigo. Hechos capítulo 15. Y es el versículo 28. Antes de leer el versículo, quiero recordarte que lo que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia es un regalo que nosotros le damos a Dios. Porque nosotros entregamos a Dios de lo mejor que Él tiene. Y dependiendo de qué clase de líderes le vamos a dar a Dios, se va a ver el crecimiento, el progreso de la obra del Señor. En Malaquías, antes de leer el versículo de Hechos, en Malaquías capítulo 1 habla acerca de las ofrendas, de los sacerdotes, y Dios dice, cuando se entregan un animal ciego, cuando entregan un animal cojo en ofrenda, pensando que estamos dando de lo mejor, ¿no es eso malo? ¿No? Si nosotros apreciamos, si nosotros servimos a un Dios todopoderoso que se merece toda la honra, toda la gloria, todo el servicio, ¿cuánto más no vamos a buscar darle lo mejor, lo mejor? Nosotros tenemos un gran privilegio que los ángeles no tienen. Los ángeles de Dios que sirven, dice que el trabajo constante de los ángeles es servir, 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 alabar, 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 alabar. Santo, 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 al Cordero alrededor del trono, alabando a Dios, sirviéndole. Eso es lo mejor que ellos pueden hacer. Están pero tan felices de servirle a Dios. Y esos mismos ángeles quisieran servir y predicar el evangelio como tú y yo, pero Dios les dice, no, espera, deja que mi pueblo lo haga. Ese es un gran privilegio, es una gran bendición. En las elecciones reside tanto la bendición de su iglesia, en cómo se lleva a cabo, en quién dirige eso, se lleva la bendición o la maldición. Por eso quisiera terminar con este versículo. Dice así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Quisiéramos como iglesia, como familia, estar en el mismo sentir y decir así como describe aquí Lucas, porque nos ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo en primer lugar y a nosotros ¿en qué? En segundo lugar. No imponer ninguna carga, no entorpecer la obra, sino que la obra avance. Y les pido encarecidamente que sigamos orando. Por este país, donde vivimos, donde trabajamos, donde tenemos nuestras familias, por el liderazgo de este país y pedir por el liderazgo de la iglesia de Dios aquí en San Mateo. ¿Cuántos de ustedes se comprometen, y quiero ver sus manos, a orar desde ya por este procedimiento que vamos a tener? Solamente hay dos, amén, hay más personas. Gloria a Dios. Y que usted sea una parte activa en este procedimiento. Que el comité de nombramientos al reunirse pueda sentir que ustedes están de rodillas, que ustedes están orando, que el Espíritu Santo está guiando su iglesia aquí. Yo no sé cómo será el año 2021. No sé. ¿Ustedes lo saben? Tampoco. Lo que sí sé es que Dios guiará su iglesia. Que Dios les bendiga en gran manera. Y te invito a que me acompañes al concluir con esta oración. Nos ponemos de pie.
Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra en este día. Y como iglesia, como individuos, como familias, queremos pedirte y aceptarte a ti como dirigente principal de nuestras vidas, nuestras familias y tu iglesia aquí en San Mateo. Querido Señor, no queremos imponer nuestros propios criterios en ningún punto, Señor, sino queremos que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu. Doblega nuestros corazones, quita, mejor pon humildad y quita todos los orgullos, Señor. Y pon en el corazón de cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Haznos ver las cosas como tú las ves. Haznos decidir como tú decidieras. Porque sabemos que tú nos vas a llevar de victoria en victoria. Y aun cuando nos hayamos equivocado, sabemos que jamás nos dejarás. Así como Padre amoroso, cuando los hijos están enfermos, escogen mal, tú nos abrazas y tú no nos desamparas. Gracias por tus promesas. En esta ocasión, con las manos levantadas, te glorificamos a ti, querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.